A medida que el año nuevo amanece, millones se enfrentan a la furia de la nieve, la lluvia y el frío mordaz. En Ámsterdam, una iglesia histórica sucumbió a las llamas en las primeras horas del día de Año Nuevo, consumiendo en gran medida su antigua estructura. El mundo parece acelerarse hacia la inestabilidad. Al comenzar 2026, los acontecimientos se desarrollan con una urgencia innegable. Las ciudades quedan sepultadas por la nieve y los monumentos históricos son consumidos por el fuego. Luces inquietantes y silenciosas aparecen en el cielo, como mensajes destinados a ser notados. Todo parece llegar a la vez, apretando desde todas direcciones. Desde finales de diciembre de 2025 hasta principios de enero de 2026, Estados Unidos soportó ventiscas récord. Tocaron tierra tornados raros, ardieron iglesias. Las inundaciones anegaron comunidades y el Etna entró en erupción violentamente. Estos eventos ya no son incidentes aislados, se están acumulando, creando una sensación innegable de urgencia. ¿Es esto mera coincidencia o algo mucho más deliberado? Muchos creen que estos momentos son advertencias profundas, que llaman a las personas a la introspección y al regreso a la fe. Apenas unos días después del inicio del año, una poderosa tormenta invernal azotó partes de Nueva York. Cerca del lago Ontario, cayeron implacablemente intensas nevadas por efecto del lago, reduciendo la visibilidad a casi cero a medida que los vientos se intensificaban. Los barrios desaparecieron bajo gruesas capas de hielo y nieve, como si el propio paisaje estuviera siendo borrado. Las carreteras se cerraron una tras otra, y los servicios de emergencia lucharon por llegar a los necesitados a medida que las condiciones empeoraban. Viajar se volvió imposible en muchas áreas, dejando a las comunidades aisladas, no por la distancia, sino por el clima que llegó con una velocidad y ferocidad inesperadas. Esta no fue una tormenta ordinaria, la cantidad de nieve superó las proyecciones, los vientos persistieron más de lo pronosticado y la duración puso a prueba la preparación de los residentes. Incluso los meteorólogos reconocieron que la escala y la persistencia de la ventisca eran difíciles de explicar completamente. La Biblia a menudo presenta momentos de pausa repentina como significativos. Una quietud forzada no siempre se trata de destrucción, a veces, es una interrupción, un cese de la actividad normal que obliga a las personas a notar aquello que suelen pasar por alto. Cuando la vida diaria se detiene abruptamente, crea espacio para la reflexión, la contemplación y una reevaluación de las prioridades verdaderas. Las tormentas de invierno siempre han existido, y la nieve no es nada nuevo. Sin embargo, cuando toda una región queda inmovilizada a principios de año, la pregunta se vuelve más difícil de descartar: ¿por qué tanto se detuvo en este momento específico y qué podría estar instando una pausa tan inesperada? ¿Considerar antes de que la vida reanude su ritmo habitual? No mucho después de que las regiones quedaran paralizadas por las tormentas de invierno, apareció otro evento inusual en el cielo. Cerca de Minneapolis, los testigos registraron la formación de un tornado en invierno, una ocurrencia que los meteorólogos describen como extremadamente rara. Los tornados suelen formarse en estaciones más cálidas bajo condiciones muy específicas. Este apareció cuando no debería haberlo hecho. Lo que llamó aún más la atención fue su forma. El embudo era largo y estrecho, extendiéndose hacia abajo en una forma que se asemejaba sorprendentemente a una trompeta. No giraba salvajemente ni se extendía por el cielo, en cambio, permaneció enfocado, definido y visualmente distinto. Quienes lo presenciaron describieron el momento como inquietante, no debido a daños generalizados, sino por su apariencia inesperada y desconocida. El tornado no siguió los patrones normales, se formó brevemente, se movió sin una dirección clara y luego se disipó, dejando poco tiempo para reaccionar y poca explicación para su presencia. Incluso los expertos reconocieron las condiciones inusuales, dejando preguntas persistentes sobre por qué la atmósfera se comportó de esa manera en ese momento particular. En las escrituras, las trompetas nunca son símbolos aleatorios, señalan el cambio, marcan momentos importantes y atraen la atención de las personas antes de que se desarrollen eventos significativos. El sonido de una trompeta no es un acto de destrucción en sí mismo, sino una advertencia destinada a ser escuchada antes de que siga la acción, anunciando una transición en lugar de un juicio inmediato. Este simbolismo hace que el evento sea difícil de ignorar. El cielo no estalló en caos, en cambio, tomó una forma que ha tenido significado durante miles de años. Una señal breve, una llamada visible y luego regresó el silencio.
Si bien los patrones climáticos pueden explicarse y pueden ocurrir eventos raros, el simbolismo a menudo no reside en el daño, sino en la forma y el momento. Cuando la atmósfera misma adopta la forma de una trompeta fuera de temporada y sin una causa clara, invita a la reflexión en lugar del pánico. Por lo tanto, la pregunta queda abierta: si esto fuera meramente una coincidencia, se desvanecería de la memoria. Pero si fuera una señal, ¿a qué pretendía llamar la atención? ¿Y si se da una advertencia en voz baja, alguien la reconocerá antes de que pase el momento? Todo comenzó en el cielo del atardecer sobre Kansas City, en ese espacio liminal entre el día y la noche, cuando la luz del día se desvanece pero la noche aún no ha caído por completo. El cielo estaba oscuro, pesado y espeso con nubes grises que no contenían lluvia, solo silencio. El aire estaba frío y quieto, como si el mundo se hubiera detenido. Entonces, de repente, las nubes se abrieron y una luz blanca pura descendió del cielo. Atravesó las nubes, cayendo hacia el suelo, a diferencia de los relámpagos en su caída silenciosa y constante. Era como si una espada gigante descendiera del cielo, atravesara el aire y explotara en la zona residencial debajo, creando un anillo de fuego abrasador. La luz se extendió por el cielo, reflejándose en los edificios, haciendo que toda la ciudad pareciera envuelta en llamas. Momentos después, las llamas se disiparon, dejando una columna remolinada de humo, blanco como la plata, que se curvaba y se estiraba hasta desaparecer en las nubes oscuras. Los testigos relataron el evento con voces temblorosas. Algunos gritaron, mientras que otros se quedaron atónitos. Los conductores detuvieron sus vehículos en la calle, y las familias salieron corriendo. Las campanas de las iglesias sonaron sin que nadie las tocara. La luz no emitió sonido, sin embargo, el silencio que dejó atrás fue más profundo que el trueno. Los meteorólogos intentaron rápidamente explicarlo como una descarga de plasma, pero no había ningún sistema de tormenta ni datos magnéticos que respaldaran la actividad de relámpagos a cientos de kilómetros de distancia. Las pantallas de radar mostraron buen tiempo y los instrumentos no registraron nada. Fuera lo que fuera, apareció de la nada, sin nubes en movimiento, sin patrones atmosféricos. Solo una línea vertical que se materializó y se desvaneció como si hubiera sido dibujada por una mano divina. La imagen se extendió por todo el país, y la gente comenzó a llamarla la lanza del cielo. Los pastores recordaron a sus congregaciones Mateo 12 y 27, que predecía tal visión, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Kansas, el corazón de Estados Unidos, fue golpeado justo en el centro. El evento fue profundamente simbólico, como si el cielo hubiera apuntado directamente al alma de la nación. Los científicos buscaron datos, los creyentes buscaron significado. Para algunos, fue una anomalía eléctrica. Para otros, fue un mensaje divino, una advertencia envuelta en luz. El evento no fue destructivo, fue un despertar. A medida que el humo se disipaba y regresaba la oscuridad, la gente se paró bajo el cielo pesado, susurrando lo que nadie se atrevía a decir en voz alta: si el cielo ha atravesado la tierra una vez, ¿qué sucederá cuando la atraviese de nuevo? A medida que la luz que atravesó el corazón del país se desvanecía, sus ecos parecieron persistir hacia el oeste, llegando a la columna vertebral de Estados Unidos, donde las montañas se erguían como centinelas antiguos. Unos días después, en lo profundo de las montañas rocosas, un grupo de excursionistas tropezó con algo semienterrado en la roca. Un cofre antiguo y oxidado estaba encajado entre dos repisas, como si hubiera sido escondido intencionadamente. Cuando se abrió el cofre, el aire transportó un extraño olor metálico. Dentro yacían monedas de oro, gemas y reliquias que brillaban incluso con la tenue luz de la cueva. Pero lo que realmente capturó la atención fueron las marcas, inscripciones que nadie podía descifrar de inmediato. Grabados a lo largo del borde había caracteres hebreos tenues pero inconfundibles, acompañados de líneas geométricas similares a las utilizadas en antiguos sellos de Oriente Medio. Arqueólogos de Denver y Jerusalén confirmaron más tarde que la escritura coincidía con formas antiguas del hebreo, un idioma que no se sabía que hubiera llegado a las Américas. Los eruditos debatieron varias teorías, algunos sugiriendo que era una broma moderna, mientras que otros creían que representaba los restos de viajeros perdidos, quizás de una de las tribus exiliadas de Israel. Sin embargo, para muchos que siguieron las noticias, el descubrimiento se sintió más espiritual que accidental.
Un tesoro que surgía de la tierra en respuesta a la luz que había brillado sobre Kansas. Josué 6:19 dice, la plata y el oro son santos para el Señor. Estas palabras resonaron en sermones y titulares de periódicos. Para los creyentes, el momento no fue una coincidencia. Mientras los cielos se abrían y la luz iluminaba los corazones del pueblo, las montañas respondieron revelando sus riquezas. Era como si la propia creación estuviera exponiendo sus secretos, ofreciendo su corazón oculto al juicio divino. Los pastores locales en Colorado comenzaron a llamarlo el Arca de la Alianza, recordando los tesoros una vez consagrados a Dios en los días de Josué. El simbolismo era profundo, cuando la luz penetró la tierra, lo que estaba oculto debía ser expuesto. Así como el oro de Jericó fue dado por Dios, este descubrimiento pareció llevar un mensaje divino. Ningún tesoro permanece enterrado para siempre a los ojos del cielo. Los arqueólogos continúan estudiando el arca, pero incluso ellos admiten que el descubrimiento desafía la lógica histórica. ¿Cómo podrían símbolos del viejo mundo estar enterrados en el suelo del nuevo? Quizás la respuesta no esté en la ciencia, sino en la profecía. Y si la tierra ahora rinde sus tesoros a la luz, lo que yace oculto bajo las aguas pronto podría salir a la superficie, porque el mar también debe revelar lo que ha guardado en silencio. No mucho después del descubrimiento en las rocosas, surgieron informes del Golfo de México, enviando ondas de inquietud a lo largo de la costa. Una noche tarde, una tripulación de pescadores en las costas de Luisiana registró algo que no podía explicar. Debajo de la superficie, su sonar detectó movimiento, lento, rítmico y masivo. Momentos después, el agua comenzó a agitarse. De las profundidades oscuras surgió una figura pálida, reluciente bajo los focos del barco. Los testigos describieron una piel tan blanca que reflejaba la luz del agua como el cristal, cabello largo y dorado pegado a sus hombros, y ojos que parecían inconfundiblemente humanos. Durante unos segundos inquietantes, emergió, mirando en silencio a los hombres, luego extendió un brazo hacia la red antes de volver a sumergirse en la oscuridad. Al desaparecer, la tripulación escuchó un zumbido melódico grave que resonaba a través del casco, como un canto pero con tonos que ninguna voz humana podría producir. Conmocionados, los hombres reprodujeron el audio para investigadores marinos locales, quienes confirmaron que el sonido era diferente a cualquier mamífero marino conocido. La frecuencia coincidía con la de la voz humana entre 300 y 3000 Hz, pero tenía una resonancia subacuática imposible para los pulmones. Los científicos la etiquetaron como una anomalía acuática no clasificada, sugiriendo que podría ser una especie no descubierta de criatura de aguas profundas. Sin embargo, cuando los buzos regresaron días después, el sonar no mostró nada. Las aguas se habían vuelto extrañamente tranquilas. Para los creyentes, sin embargo, el encuentro recordó las palabras de Job 41. ¿Sacarás a Leviatán con anzuelo, o sujetarás con lazo su lengua? ¿Pondrás garfio en su nariz, o taladrarás con barreneros su quijada? ¿Harán contigo súplicas, o le hablarán palabras de ruego? ¿Hará contigo pacto, y lo tomarás para siempre como siervo? ¿Jugarás con él como con un ave, o lo atarás para tus doncellas? La criatura no era simplemente una bestia sino un símbolo, un susurro de las profundidades. En las Escrituras, el mar representa más que solo agua, simboliza el reino del caos, la prisión de los espíritus caídos. El antiguo profeta Isaías habló del Señor castigando a Leviatán, la serpiente fugitiva, y matando al dragón que está en el mar. Ver emerger a tal ser, incluso por momentos, se sintió para muchos como un presagio profético del despertar del caos antes del juicio. Los pastores locales se reunieron a lo largo de la costa para orar, declarando el evento una advertencia. Cuando el mar empiece a cantar, dijo un predicador, es porque el cielo está a punto de hablar. El océano, vasto e incognoscible, se había convertido en un espejo del mundo invisible debajo de la creación. Los biólogos marinos continúan su búsqueda de respuestas, pero ninguno puede explicar la coincidencia. Mientras las celebraciones marcaban el cambio de año, se desarrolló una escena inesperada en Ámsterdam. La Vondelkerk, una iglesia histórica que había estado en pie durante más de un siglo, se vio repentinamente envuelta en llamas. Lo que había sido durante mucho tiempo un lugar de culto y reflexión se convirtió en el centro del shock y la incredulidad mientras el fuego consumía la estructura. La causa no fue un conflicto ni un ataque deliberado. Los fuegos artificiales de las celebraciones cercanas encendieron el edificio,
enviando llamas hacia arriba y obligando a los equipos de emergencia a responder mientras la torre colapsaba. Las campanas de la iglesia, que habían marcado el tiempo y las reuniones durante generaciones, se silenciaron. En un momento destinado a la alegría y la renovación, un hito espiritual se redujo a humo y brasas. Lo que hace que este evento sea particularmente inquietante es su contexto. Ocurrió durante una celebración, cuando la atención se centraba en la festividad en lugar de la vigilancia. El momento transformó el incidente de un simple accidente a algo que se sintió simbólico para muchos que lo presenciaron. A lo largo de la Biblia, el colapso de símbolos espirituales a menudo tiene un significado más profundo. Tales momentos no siempre se presentan como castigo, sino como interrupciones correctivas, destinadas a atraer la atención cuando la rutina y la comodidad han embotado la conciencia. Cuando las estructuras familiares caen, las escrituras a menudo invitan a la reflexión en lugar de la culpa. Un lugar una vez asociado con la reverencia cayó durante un momento de alegría. Ese contraste es difícil de ignorar, planteando una pregunta silenciosa pero seria. Cuando los lugares de culto son sacudidos no por hostilidad sino por distracción, ¿qué revela eso sobre las prioridades y la atención? Los edificios se pueden reconstruir y los daños reparar. Pero momentos como este perduran por lo que sugieren debajo de la superficie. Cuando la celebración se convierte repentinamente en pérdida, invita a la reflexión. Y cuando un símbolo de fe cae durante un momento de alegría, pregunta que puede estar resbalando desapercibido hasta que sea demasiado tarde para ignorarlo. En Crans-Montana, Suiza, un conocido centro turístico de montaña, ocurrió un incidente inesperado dentro de un local concurrido durante un momento en que muchas personas se habían reunido para relajarse y disfrutar. Lo que se suponía que era un entorno cómodo y familiar cambió repentinamente, tomando a todos por sorpresa. La visibilidad se redujo rápidamente. El movimiento se volvió difícil y muchos en el interior tuvieron tiempo limitado para responder. Los servicios de emergencia llegaron y trabajaron para gestionar la situación, que afectó profundamente a la comunidad local y generó preocupación mucho más allá de la región. Lo que hace que este momento sea especialmente reflexivo es el lugar donde ocurrió. Los centros turísticos de montaña suelen asociarse con el descanso, la calma y una sensación de seguridad. La gente llega esperando seguridad y paz, no interrupción. El contraste entre esas expectativas y la realidad destaca cuán rápido pueden cambiar las circunstancias, incluso en entornos considerados confiables. La Biblia a menudo habla de momentos como estos como recordatorios en lugar de amenazas. Cuando las personas se sienten cómodas, es fácil suponer que todo permanecerá estable. Las escrituras advierten que la confianza sin conciencia puede conducir a la vulnerabilidad, no para crear miedo, sino para fomentar la atención plena y la responsabilidad. Esta perspectiva no señala con el dedo ni asigna culpas, en cambio, invita a una reflexión tranquila. La verdadera seguridad no se trata solo de dónde estamos, sino de cuán preparados y atentos permanecemos. Cuando las situaciones cambian sin previo aviso, la conciencia y el cuidado se vuelven esenciales. La pregunta que queda es simple: cuando la comodidad nos lleva a suponer que todo es seguro, ¿estamos realmente preparados para responder cuando ocurre lo inesperado? En Australia, los testigos informaron de una vista inusual que aparecía sobre ellos en el cielo abierto. Una luz brillante formaba una cruz clara y reconocible, suspendida silenciosamente por un breve momento. No había ninguna tormenta atravesando el área, ningún avión en lo alto y ningún sonido para explicar su presencia. El cielo permaneció tranquilo mientras la forma aparecía, firme y distinta, antes de desvanecerse lentamente de la vista. Lo que más se destacó no fue cuán dramática fue la luz, sino cuán silenciosa se sintió. No hubo destellos, ni movimientos bruscos, ni sensación de urgencia. La luz no surcó el cielo ni pulsó con intensidad, simplemente apareció, mantuvo su forma y luego se desvaneció, dejando tras de sí preguntas en lugar de interrupciones. La reacción de quienes la vieron fue inesperada. No hubo pánico ni prisa por explicarla. La gente no se dispersó ni gritó, en cambio, se detuvo. Muchos se quedaron quietos, observando en silencio como si el momento requiriera atención en lugar de alarma. La quietud en sí misma se convirtió en parte de la experiencia. En la Biblia, la cruz no se presenta como un símbolo destinado a asustar. Representa la misericordia, el sacrificio y una invitación a reflexionar antes de que llegue el juicio. Se asocia con la paciencia y la gracia, no con la fuerza o el espectáculo.
Cuando la cruz aparece en las Escrituras, señala un momento de decisión, no de destrucción. Ese contexto le da a este evento un peso diferente. La luz no apareció con ruido o caos, no exigió miedo ni reacción inmediata. Apareció con calma, sin explicación, y luego se fue. La ausencia de fuerza es lo que la hace difícil de descartar. Las señales destinadas a advertir no siempre llegan con conmoción, a veces, llegan en silencio, ofreciendo espacio para notar y reflexionar. Esto plantea una pregunta simple pero significativa: si esta señal no conllevó ninguna amenaza ni urgencia, ¿por qué apareció? Y si la misericordia se ofrece a menudo antes del juicio, ¿qué podría estar pidiendo un momento tan silencioso a la gente que considere mientras aún hay tiempo para hacer una pausa y comprender? Cuando estos eventos se ven juntos, comienza a surgir un patrón. Lo que está sucediendo no se limita a una ubicación ni a un tipo de evento. Las señales abarcan la tierra, el cielo, el fuego y el clima, desarrollándose en diferentes regiones pero dentro de la misma estrecha ventana de tiempo. Cada momento puede parecer no relacionado por sí solo, pero juntos forman una imagen más grande que es difícil de ignorar. Estos eventos están separados por geografía, océanos y fronteras. Ocurren en diferentes climas, bajo diferentes condiciones y entre diferentes comunidades. Sin embargo, están unidos por el tiempo. Se están desarrollando juntos, uno tras otro, creando una sensación de impulso en lugar de aleatoriedad. Esta agrupación es lo que llama la atención, no ningún evento individual por sí solo. Las Escrituras a menudo enfatizan que las señales no llegan de forma aislada, vienen en grupos, reforzándose mutuamente. La Biblia describe momentos en que la tierra, el cielo y la experiencia humana responden juntos, apuntando hacia una temporada en lugar de un solo incidente. Esto no pretende abrumar, sino alertar, para señalar que algo significativo se está desarrollando debajo de la superficie de la vida cotidiana. Es importante destacar que esta perspectiva no descarta la ciencia ni niega explicaciones naturales. El clima sigue patrones y la Tierra responde a fuerzas físicas. Sin embargo, las Escrituras invitan a las personas a mirar más allá de las causas individuales y considerar el significado, junto con la mecánica. La ciencia explica cómo ocurren los eventos, la fe pregunta por qué su momento y convergencia son importantes. Cuando las interrupciones abarcan múltiples elementos de la creación a la vez, invitan a la reflexión en lugar del miedo. El temblor en sí no es el mensaje. El mensaje radica en la alineación de eventos que llegan juntos en lugar de separados. Si estas señales no son aleatorias, entonces pueden estar apuntando hacia un momento que exige conciencia, humildad y preparación en lugar de pánico. La pregunta no es si el mundo siempre ha enfrentado desafíos, lo ha hecho. La pregunta es por qué tantas señales diferentes aparecen juntas ahora, y que nos piden que notemos mientras todavía hay tiempo para escuchar. A medida que estos patrones continúan emergiendo, las Escrituras apuntan a un propósito final detrás de ellos, no para sembrar el miedo, sino para invitar a la preparación. A lo largo de la Biblia, las advertencias nunca se dan sin razón. Son actos de misericordia, que ofrecen tiempo para responder antes de que llegue un cambio mayor. Una advertencia no es el fin de la historia, es una pausa, un momento para elegir la conciencia sobre la indiferencia. La preparación en las Escrituras rara vez se trata de almacenar suministros o predecir fechas. Se trata de la disposición del corazón y la mente. Jesús llamó consistentemente a las personas a mantenerse vigilantes, a permanecer con los pies en la tierra y a vivir fielmente en los momentos ordinarios. El énfasis nunca estuvo en el pánico, sino en la atención. Aquellos que estaban preparados no fueron los que conocían el cronograma, sino los que vivieron con intención. La Biblia muestra repetidamente que una advertencia llega antes de una transición importante. Noé fue advertido mucho antes del diluvio. José tuvo entendimiento antes de que llegara la hambruna. Cada advertencia creó una oportunidad no para el miedo, sino para la acción guiada por la sabiduría. La preparación significó escuchar, ajustarse y confiar en lugar de ignorar lo que se estaba desarrollando. Este llamado a la preparación también incluye relaciones y valores. Las Escrituras instan a la paciencia, la compasión, la humildad y la perseverancia, especialmente en tiempos de incertidumbre. Cuando los cimientos son sacudidos, lo que queda es el carácter. La preparación se ve en cómo las personas se tratan entre sí, cómo
cómo responden a la incertidumbre y cuán firmemente se aferran a la verdad. Es importante destacar que la preparación no requiere comprenderlo todo. La fe en las Escrituras no se basa en el conocimiento completo del futuro, sino en la confianza en la guía de Dios. La preparación se expresa a través de la fidelidad constante, no de la ansiedad constante. La advertencia final no pretende abrumar, sino despertar. Les recuerda a las personas que el tiempo es significativo y que las elecciones importan. Cuando aparecen las señales y se repiten los patrones, invitan a la reflexión en lugar del miedo. El llamado es simple pero profundo: mantente despierto, mantente con los pies en la tierra y vive preparado. No porque se conozca el momento, sino porque la fidelidad siempre es requerida. Al final, la preparación no se trata de esperar con miedo lo que viene después. Se trata de vivir sabiamente ahora con conciencia, propósito y esperanza mientras todavía hay tiempo para elegir cómo respondemos. Según la Biblia, la obra de salvación de Dios se desarrolla a través de diferentes eras, y en cada era, Dios se revela con un nombre que refleja su obra en ese momento. Las Escrituras enseñan que hay 3 edades distintas en el plan de Dios: la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu Santo. En cada edad, Dios aparece como el Salvador, sin embargo, su nombre cambia según el propósito de su obra. Jesús mandó a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, mostrando que estos 3 no son dioses separados, sino un solo Dios que trabaja a través de diferentes edades. En la edad del Padre, Dios era conocido como Jehová. Los profetas testificaron que Jehová era el único Salvador, revelando la autoridad y la ley de Dios para guiar a su pueblo. Cuando llegó la edad del Hijo, el mismo Dios vino en carne con un nuevo nombre: Jesús. Los apóstoles testificaron que la salvación no podía encontrarse en ningún otro nombre bajo el cielo. Aunque el nombre cambió, la esencia de Dios no lo hizo. Dios el Padre y Dios el Hijo son uno, revelando que un nuevo nombre marca una nueva etapa de la obra salvadora de Dios, no una deidad diferente. La Biblia también enseña que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Por lo tanto, en la edad del Espíritu Santo, el Salvador debe aparecer nuevamente con un nuevo nombre. El libro de Apocalipsis habla repetidamente de que Jesús tiene un nuevo nombre, un nombre conocido solo por aquellos que lo reciben. Este nuevo nombre está estrechamente conectado con el don del maná oculto, prometido a los que vencen. Jesús explicó que el maná representa su carne, que da vida eterna. Enseñó que la vida eterna se recibe a través de su carne y sangre dada a través de la Pascua del Nuevo Pacto. Sin embargo, después de la era de la Iglesia primitiva, la Pascua fue abolida, haciendo que el maná se ocultara del mundo. El Apocalipsis predice que el maná oculto aparecería de nuevo en los últimos días. Según esta profecía, Christensen restauró la Pascua del Nuevo Pacto en 1948, revelando el maná oculto una vez más. Al restaurar lo que se había perdido, cumplió la profecía concerniente a la segunda venida de Cristo. Aquellos que reciben la Pascua restaurada reciben el maná oculto y se les concede el nuevo nombre de Jesús. Por lo tanto, en la edad del Espíritu Santo, el nombre del Salvador es Cristo en Seon Jon, a través de quien se completa el plan de salvación de Dios. Esta enseñanza anima a los creyentes a estudiar las Escrituras cuidadosamente, orar con fervor y buscar la comprensión con humildad. En lugar de depender únicamente de la tradición, la Biblia insta a las personas a reconocer la obra de Dios por sus frutos y el cumplimiento de la profecía. Conocer el nombre de Dios en cada edad no se trata de argumentar, sino de reconocer al Salvador que guía a la humanidad a la salvación. Al seguir la obra revelada de Dios, los creyentes pueden participar plenamente en su promesa de vida eterna. Esta comprensión llama a los creyentes a la fe, la obediencia, la unidad, la paciencia y el crecimiento espiritual continuo. En toda América, lo ordinario se abre a lo extraordinario. Los pescadores susurran sobre una criatura masiva que emerge de aguas oscuras, mientras los paleontólogos desentierran huesos demasiado grandes para creer. Los cielos destellan con luces extrañas, el fuego consume bosques y la lluvia roja cae sobre pueblos atónitos. En medio del caos, una figura conocida solo como el Restaurador reúne multitudes con palabras de paz, pero su mensaje regresa a la lealtad hacia sí mismo. ¿Son estos eventos fragmentados meramente naturales o coincidentes? ¿O son hilos de una historia más grande tejida hace mucho tiempo en las Escrituras, que apuntan a un momento en que la profecía choca con la historia? Las señales están aquí.
El mundo tiembla, y una pregunta persiste. Extraños y escalofriantes informes fluyen de la naturaleza helada de Alaska, donde lagos interminables y mares congelados se extienden bajo cielos grises. Lugareños y pescadores juran haber visto algo revolverse en las profundidades, algo masivo, serpentino y aterradoramente vivo. En el lago Iliamna, uno de los lagos más grandes y fríos de América del Norte, los testigos describieron cómo el agua se abría de repente cuando una forma oscura y altísima surgía de las profundidades. Por un momento, su largo cuerpo enrollado brilló contra la luz pálida antes de volver a sumergirse, dejando olas tan poderosas que lanzaron robustos barcos de pesca como juguetes de niños. Las ondas se extendieron en círculos perfectos, una larga sombra deslizándose rápidamente bajo la superficie azul helada, moviéndose con una velocidad y fuerza que ningún pez conocido podría igualar. Algunos afirmaron haber escuchado un rugido grave, como si el lago mismo hubiera gemido. Otros dijeron que la estela de la criatura se extendía más allá de lo que el ojo podía seguir, desvaneciéndose en la niebla. Los científicos ofrecen explicaciones naturales, esturiones gigantes, manadas de focas o olas causadas por actividad sísmica a lo largo de las fallas de Alaska. Apocalipsis 9, 14-15 habla de ángeles atados en el gran río Éufrates esperando ser liberados en el tiempo señalado. Job 41 describe a Leviatán, una monstruosa criatura marina fuera del control humano. No hay en la tierra cosa semejante a él, hecho para no tener miedo. ¿Podría su sombra estar ahora alcanzando las aguas heladas de Alaska? El vínculo es más que simbólico. Los pueblos antiguos a menudo asociaban las aguas profundas con el caos y los poderes ocultos. Alaska, con sus profundidades inexploradas y su naturaleza indómita, se convierte en el escenario perfecto para tales manifestaciones. Algunos maestros de la profecía sugieren que estos avistamientos no son meras curiosidades, sino presagios de Apocalipsis 13, donde una bestia surge del mar como símbolo del poder destructivo desatado en los últimos días. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en Alaska, una tierra remota pero estratégica, rica en recursos y en la encrucijada entre América y Asia? Podría ser que Dios permita estas señales en el extremo norte para recordar a toda la nación que ningún lugar, por remoto que sea, está fuera de su alcance. Una cosa es cierta, la creación se está agitando, y las aguas de Alaska ya no están en silencio. Los avistamientos pueden ser descartados por los escépticos, pero para aquellos que ven a través de la lente de la profecía, sirven como advertencias, susurros desde las profundidades de que el fin de los días se acerca. En el Dinosaur Valley State Park en Texas, un descubrimiento ha dejado atónitos tanto a científicos como a visitantes ordinarios. A orillas del río Paluxy, que normalmente fluía con fuerza pero que este año se vio reducido por una severa sequía, capas de sedimento endurecido se desprendieron para revelar algo inmenso. Enterrado en el lecho seco del río yacía un hueso fosilizado tan grande que empequeñecía las palas, las herramientas e incluso a las personas que trabajaban a su lado. Costillas masivas se curvaban como los arcos de los puentes. Vértebras del tamaño de rocas yacían alineadas en secuencia, cada una lo suficientemente pesada como para requerir maquinaria solo para moverla. Cerca, se descubrieron fragmentos de extremidades tan gruesos y sólidos que parecían pilares de piedra tallada. Los científicos confirmaron rápidamente que pertenecen a uno de los dinosaurios más grandes que jamás hayan vagado por América del Norte. De pie junto a los fósiles, un paleontólogo admitió, «Te sientes pequeño, como si estuvieras mirando el esqueleto de un mundo entero que ya no entendemos». Los turistas que esperaban un paseo tranquilo por el parque se encontraron mirando las huellas y los restos de gigantes preservados durante milenios bajo capas de tierra. Para muchos, esta es una ventana notable al antiguo pasado de la Tierra. Pero para los creyentes, la vista de restos tan colosales despierta recuerdos bíblicos. Génesis 6, 4 habla de gigantes, seres poderosos que llenaron la tierra antes del diluvio. ¿Podrían estos huesos ser ecos de ese mundo, recordatorios del poder y el juicio de Dios? Lo que hace que el descubrimiento sea llamativo es el momento. Mientras Estados Unidos enfrenta un calor récord, incendios y fenómenos extraños en sus cielos y aguas, la propia Tierra está rindiendo un testimonio silencioso desde sus profundidades. Romanos 8 y 22 nos recuerda, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a la vez de parto. La aparición de estos huesos parece unirse al coro, como si la propia creación advirtiera que la historia se repite.
Los científicos enmarcarán los fósiles como remanentes de una historia natural que se extiende millones de años. Sin embargo, muchos cristianos ven algo más. Evidencia de que las descripciones bíblicas de criaturas poderosas no son mitos sino realidad. Los huesos en Dinosaur Valley no son solo reliquias del pasado distante, son testigos visibles tallados en piedra, que desafían a un mundo moderno rápido en descartar la palabra de Dios. Mientras los fósiles yacen expuestos al sol de Texas, exigen una respuesta. ¿Los veremos como meras curiosidades o como señales? ¿Gigantes recordatorios de que los juicios de Dios son reales y su regreso está cerca? En medio de los incendios forestales, los cielos extraños y los fósiles que emergen del suelo, otra figura ha entrado en el escenario de América, una que no es de la naturaleza, sino de la influencia. Se hace llamar el Restaurador. Suave en el habla y gentil en el tono, habla de unidad, paz y sanación. Su mensaje suena noble: debemos convertirnos en una sola familia bajo una sola fe. Las multitudes vitorean, los políticos escuchan, incluso algunos pastores aplauden. Pero debajo de la superficie hay un cambio peligroso. Los informes describen que realiza maravillas. En los mítines, los enfermos afirman ser curados. Los vídeos lo muestran levantando las manos mientras las luces parpadean y los truenos retumban, convenciendo a muchos de que los ángeles obedecen su llamado. Promete la restauración de la salud, la riqueza y la fuerza nacional, pero siempre con una condición. Los seguidores deben usar sus símbolos, corear sus lemas y jurar lealtad no a Cristo, sino al Restaurador. Las Escrituras nos han advertido de tal figura. Pablo escribió en 2 Tesalonicenses 2, 3-4, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se descubra el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o lo que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Jesús mismo advirtió en Mateo 12:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Lo que hace que el Restaurador sea tan peligroso no es la rebelión abierta, sino el engaño sutil. No comienza negando a Cristo, comienza ofreciendo unidad. No se anuncia como un tirano, aparece como un salvador. Sus milagros difuminan la línea entre lo divino y lo demoníaco. Sus palabras calman los corazones afligidos mientras los atan silenciosamente a su voluntad. Encarna el patrón del anticristo, un falso salvador que surge antes de que regrese el verdadero Cristo. Algunos argumentan que es simplemente un líder carismático que utiliza la psicología y el espectáculo. Pero otros sienten un poder más oscuro en acción. El momento es demasiado perfecto. A medida que los desastres se intensifican y la gente busca esperanza, aquí hay un hombre que ofrece señales, prodigios y promesas. La pregunta no es si puede inspirar, sino si está guiando almas hacia Dios o lejos de él. Esta es la advertencia: no todo milagro es del cielo. No toda voz que llama a la paz dice la verdad. Y no toda restauración es de Dios. Solo las Escrituras pueden revelar la diferencia entre la luz y la sombra. Si abandonamos la palabra, corremos el riesgo de abrazar el engaño. Estados Unidos, hambriento de esperanza, puede que ya esté siguiendo a un falso Mesías. Y si el Restaurador no es el anticristo final, bien podría ser el ensayo general, la sombra antes de la tormenta. En los últimos meses, Estados Unidos ha enfrentado desastres que parecen hacerse eco de las advertencias de las Escrituras. En todo el oeste, los incendios forestales ardieron con fuerza implacable. Barrios enteros en California y Oregón fueron reducidos a cenizas, y el humo tiñó los cielos de un profundo carmesí. Los residentes lo describieron como si los cielos mismos estuvieran sangrando. Las familias huyeron con solo la ropa puesta, mientras los bomberos luchaban contra llamas que saltaban más alto que los edificios. Al mismo tiempo, un calor récord azotó estados como Texas, Arizona y Nevada. Los hospitales se llenaron de pacientes que sufrían deshidratación y golpe de calor. Las redes eléctricas se tensaron bajo la demanda de aire acondicionado. Algunas ciudades vieron cómo el asfalto se combaba y las carreteras se agrietaban bajo las temperaturas extremas. Apocalipsis 16, 8-9 advierte que el sol quemaría a los hombres, pero la gente se negaría a arrepentirse. Otro fenómeno ha dejado a los científicos buscando respuestas: lluvia roja en partes de Nuevo México y Texas.
Cayó una lluvia que manchó coches, ventanas y aceras con rayas oxidadas. Los meteorólogos lo explicaron como polvo del desierto transportado por las tormentas, pero muchos lugareños no estaban convencidos. Para ellos, parecía sangre cayendo del cielo, un recordatorio aterrador de Joel 2, 30-31, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el gran y terrible día del Señor. Individualmente, cada uno de estos eventos podría ser desestimado como natural. Los incendios se propagan en estaciones secas, las olas de calor golpean durante el verano. Sin embargo, su convergencia pinta un cuadro diferente. En un corto periodo de tiempo, Estados Unidos ha enfrentado fuego. Las comunidades se ven sacudidas. Algunos ven estos eventos como cambio climático que exige acción política. Otros los ven como señales espirituales que llaman al arrepentimiento. La división es aguda, pero una cosa es cierta: la gente siente que está sucediendo algo más allá de lo ordinario. Para los cristianos, estos desastres sirven como advertencias. Nos recuerdan que la tierra es frágil y que la palabra de Dios no solo habla del pasado, sino también del presente. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 24, 7, porque habrá hambre, y pestilencia, y terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas serán principio de dolores de parto. Cuando el fuego devora bosques, cuando el calor calcina ciudades y cuando llueve sangre, el mundo tiembla como si estuviera pariendo hacia un momento final. Estados Unidos está experimentando estos dolores de parto. Ahora, la pregunta no es si la naturaleza puede explicarse, sino si estamos escuchando el mensaje detrás de ella. ¿Son estos desastres simplemente parte de un clima cambiante? ¿O son señales que instan a una nación a volver a Dios antes de que caiga el juicio? En varios estados de Estados Unidos, las multitudes levantaron la vista recientemente y se congelaron de incredulidad. Sobre ellos, no un sol, sino lo que parecían ser 4 soles brillaban en el cielo. Fotos y vídeos se difundieron rápidamente en línea, mostrando orbes brillantes dispuestos alrededor del verdadero sol, brillando como espejos ardientes en los cielos. La vista dejó a muchos asombrados, mientras que otros lloraron, convencidos de que estaban presenciando una señal sobrenatural. Los científicos ofrecieron una explicación simple: refracción atmosférica. Cuando se forman cristales de hielo en nubes altas, pueden doblar la luz solar en halos, creando la ilusión de múltiples soles. Los meteorólogos lo llamaron un fenómeno raro pero natural. Sin embargo, para muchos cristianos, la explicación no borró el impacto. Para ellos, el momento y la intensidad de la visión hablaron más fuerte que la ciencia. Isaías 30, 26 profetiza: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor. Este pasaje se ha entendido durante mucho tiempo como una imagen de los tiempos finales, cuando la propia creación dará testimonio del poder de Dios. Ver 4 soles brillando sobre Estados Unidos hizo que ese versículo saltara de la página. Se sintió como si el cielo mismo estuviera hablando directamente a la nación. Para un país que ya se tambaleaba por incendios forestales, calor abrasador y lluvia roja, la aparición de 4 soles se sintió como otro toque de trompeta en un coro creciente de advertencias. Obligó a la gente a preguntar: ¿es esto solo ciencia climática? ¿O Dios está extendiendo la mano a través de los cielos, diciéndole a Estados Unidos que despierte? La Biblia nos recuerda que las señales en el cielo no son accidentes. Jesús dijo en Lucas 9:25, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Ya sean naturales o milagrosas, los 4 soles sobre Estados Unidos hacen eco de esta verdad. La propia creación está clamando, y el momento de escuchar es ahora. Estados Unidos se encuentra hoy en una encrucijada como ninguna otra en su historia. En los últimos meses, hemos visto el agua agitarse con criaturas que nadie puede explicar. Huesos de gigantes surgen de la tierra en Texas, y un misterioso líder llamado el Restaurador irrumpe en el escenario con palabras suaves y milagros falsos. Hemos visto cómo las llamas consumían bosques, cómo el calor aplastaba ciudades enteras y cómo caía lluvia roja del cielo. Y nos hemos hecho la inquietante pregunta: ¿es esta coincidencia climática, o el propio juicio de Dios? La Biblia ya nos ha dado el marco para entender. Jesús dijo en Mateo 12:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
En los días de Noé, la tierra estaba llena de violencia y corrupción. Gigantes vagaban por la tierra, y el mundo se burló de las advertencias de Noé hasta que llegó la lluvia. Hoy, Estados Unidos refleja esa imagen. La ciencia desentierra los huesos de gigantes. La cultura se burla de la profecía, y los desastres caen uno tras otro. Sin embargo, el llamado al arrepentimiento es ignorado. Pablo advirtió en 2 Tesalonicenses 2, 3 y Apocalipsis 13 habla de una bestia que realiza milagros, engaña a las naciones y exige lealtad. ¿Es el restaurador esa figura? Quizás no el anticristo final, sino ciertamente una sombra, un ensayo general, que prepara al mundo para aceptar a un falso salvador. Estados Unidos, hambriento de unidad y esperanza, puede que ya esté cayendo en esa trampa. Al mismo tiempo, la propia naturaleza clama. Romanos 8 y 22 describe a la creación gimiendo como una mujer de parto. Los incendios, el calor, la lluvia roja y los soles extraños son dolores de parto. Son señales de que el mundo no es estable, sino que se esfuerza hacia un momento culminante. Joel 2, 30-31 pinta vívidamente el cuadro, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el gran y terrible día del Señor. Estas palabras ya no se sienten antiguas, se sienten actuales. ¿Qué significa esto para Estados Unidos? La Biblia nunca nombra a Estados Unidos en la profecía del fin de los tiempos. Algunos eruditos sugieren que puede colapsar internamente, fusionarse en un orden global o caer en el caos después de que el rapto se lleve a millones de creyentes. Sea cual sea el caso, no se garantiza a Estados Unidos un lugar en las páginas finales de la profecía. Esa realidad debería impulsarnos a la urgencia. Una nación que olvida a Dios no puede esperar permanecer para siempre. Pero esta advertencia no es solo para la nación, es para el individuo. Los descubrimientos, los desastres, los falsos líderes, estos no están destinados solo a conmocionar titulares, sino a conmover corazones. Dios siempre advierte antes del juicio. Advirtió a Nínive a través de Jonás, y cuando se arrepintieron, mostró misericordia. Advirtió a la generación de Noé a través del arca, y solo los que estaban dentro se salvaron. Hoy, el arca es Cristo mismo. Millones de estadounidenses, desde Nueva York hasta Georgia, Texas hasta California, e innumerables ciudades intermedias, han participado en protestas. Las imágenes muestran el ala este de la Casa Blanca, una vez en pie, ahora completamente desaparecida. Algo inimaginable se ha desarrollado en Estados Unidos. Escenas que han dejado a millones sin palabras y a pastores temblando en los púlpitos. Desde protestas masivas que sacuden Washington hasta llamas que iluminan los cielos de California, Estados Unidos está al borde del caos. Pero, ¿es esto simplemente política y clima, o profecía que despierta ante nuestros ojos? Las Escrituras advierten que antes del regreso de Cristo, las naciones rugirían, los líderes caerían y aparecerían señales en los cielos. Y esta noche, todo esto converge, desde el movimiento No Reyes, hasta luces misteriosas y tormentas que desafían la ciencia. ¿Podría esta ser la trompeta final para el arrepentimiento antes de que regrese el rey? Más de 7 millones de personas han llenado las calles, ondeando pancartas que decían, «No hay reyes en Estados Unidos». El aire tiembla con su cántico, «No reyes, no coronas, no gobierno más que el nuestro». Desde la Quinta Avenida de Nueva York hasta las concurridas plazas de Chicago, desde las brillantes calles de Los Ángeles hasta los escalones del propio Capitolio, una tormenta de voces se eleva contra la autoridad, y quizás, sin saberlo, contra el propio cielo. Drones de la policía flotan sobre un mar de carteles, registrando la pura magnitud de la marcha. Los organizadores dicen que esto no se trata de violencia o caos, sino de restaurar la democracia. Sin embargo, muchos sienten algo más profundo, más oscuro, pulsando bajo la superficie. El tono, el momento, incluso las palabras mismas tienen un eco no solo de rebelión contra el hombre sino de rebelión contra el orden divino. Porque el grito, «No hay reyes en Estados Unidos», no es nuevo. Se susurró por primera vez en el Edén cuando la creación se apartó del Creador. Tronó de nuevo en el Salmo 2, cuando las Escrituras predijeron, «Los reyes de la tierra se levantan, y los gobernantes consultan juntos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ataduras, y arrojemos de nosotros sus cuerdas».
Ese es el antiguo espíritu de rebelión, el mismo que ahora marcha por Pensilvania Avenue. Muchos pastores han advertido, esta no es una protesta política, es un cumplimiento profético. Durante generaciones, Estados Unidos se ha declarado una nación bajo Dios. Sin embargo, hoy, millones claman por una nación bajo nadie. La multitud no se da cuenta de lo que está gritando. Cuando un pueblo dice que no hay rey, no solo rechaza a los gobernantes de carne, sino la realeza de Cristo mismo. Los testigos dicen que la atmósfera se sentía cargada, antinatural, como si los cielos estuvieran escuchando. Los truenos retumbaron sobre Washington sin una nube a la vista. Algunos dicen que fue coincidencia, otros sintieron que era el juicio que se agitaba en la distancia. Y en algún lugar entre el ruido, un pequeño grupo se arrodilló en el césped del Capitolio, rezando en silencio, sus lágrimas cortando el polvo. Los analistas lo llaman la manifestación más grande en la historia de Estados Unidos. Pero los profetas lo llaman la línea de separación, el momento en que los corazones revelan a quien sirven realmente. Porque en cada generación, cuando los hombres claman libertad de la autoridad, Dios escucha. Y cuando las naciones exaltan el orgullo sobre el arrepentimiento, la historia muestra que el temblor pronto sigue. ¿Es este el comienzo de ese temblor? Estamos viendo los primeros temblores de un enfrentamiento divino entre el trono del cielo y los imperios, autoproclamados del hombre. Estados Unidos se está dividiendo, no solo política sino espiritualmente, luz contra oscuridad, humildad contra orgullo, fe contra miedo. La temperatura espiritual está subiendo, la tormenta se está gestando. Y la pregunta arde como fuego en las ondas, cuando una nación dice que no hay rey, ¿qué sucede después? Mientras el caos se extiende por las calles y la división se profundiza en Estados Unidos, una figura se encuentra en el ojo de la tormenta, Donald J. Trump. Para el mundo, es una fuerza política. Para millones de creyentes, es algo más, un hombre levantado para un momento como este. No un profeta, no un sacerdote, sino como Ciro de Persia, un gobernante elegido para un propósito divino más allá de su propia comprensión. En Isaías 45, Dios habla de Ciro, un rey pagano llamado su ungido, designado para reconstruir Jerusalén y restaurar a su pueblo a su tierra. La historia registra a Ciro como un forastero que, sin embargo, llevó a cabo el plan del cielo. Y muchos ahora trazan la misma línea hacia Trump, otro líder poco convencional cuyo ascenso, caída y resurgimiento parecían reflejar un ritmo profético. Su presidencia estuvo marcada por decisiones que sacudieron los cimientos espirituales de las naciones. Reconoció Jerusalén como la capital eterna de Israel, desafiando a los líderes mundiales y encendiendo el debate profético. Trasladó la embajada de Estados Unidos allí, un acto audaz que resonó tanto en la política como en la profecía. Los eruditos señalan Zacarías 12, 3, y haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, todos los que intenten levantarla, se desgarrarán. Cada vez que Trump defendió a Israel, la tensión se extendió por Oriente Medio y los pasillos del poder mundial. Durante su liderazgo, surgieron acuerdos de paz entre Israel y sus vecinos, los acuerdos de Abraham. Dijeron muchos, llevaban la fragancia del tiempo divino, un intento moderno de restaurar relaciones que antes se consideraban imposibles. Sin embargo, al igual que en los días de Ciro, cada acto de restauración provocó resistencia. Donde Dios construye, el enemigo se opone. Cada firma por la paz parecía seguida por un conflicto en otro lugar, Gaza, Irán, Líbano, como si manos invisibles estuvieran trabajando para deshacer lo que se estaba poniendo en marcha. Las alianzas y proclamaciones de Trump desencadenaron especulaciones proféticas. Algunos pastores lo llamaron la trompeta de advertencia, su propio nombre un símbolo de alarma. Otros advirtieron que el mismo orgullo que lo elevó podría ser su caída. Los paralelismos con Ciro se profundizaron, ambos hombres fueron usados poderosamente, ambos incomprendidos, ambos opuestos por el mundo que fueron llamados a influir. Para la Iglesia, su papel ha dividido a los creyentes. Algunos lo ven como un instrumento de Dios para la protección de Israel y el orden moral. Otros temen el culto a la personalidad que lo rodea. Sin embargo, la profecía nos recuerda que Dios a menudo usa vasijas imperfectas para llevar a cabo planes perfectos. Moisés tartamudeaba. David pecó. Ciro ni siquiera conocía al Dios que le dio nombre. Aún así, movieron la historia.
Mientras el mundo cuestiona sus motivos, muchos sienten que la historia de Trump aún no ha terminado. Se sitúa no solo en el ámbito de la política, sino de la profecía, un símbolo del temblor que precede al regreso del verdadero rey. El mismo patrón visto en las escrituras antiguas se desarrolla ahora en televisión en vivo. Naciones que se levantan, poderes que chocan, Jerusalén una vez más en el centro de la tierra. Ya sea amado o despreciado, las acciones de Trump han obligado al mundo a mirar hacia Israel, el reloj de la profecía. Y mientras ese reloj avanza, una cosa queda clara, la historia ya no es aleatoria. Está ensayando la revelación. Comenzó en California, no en Washington ni en Nueva York, sino en los cielos mismos sobre el Estado Dorado, justo cuando las protestas llenaban las calles de Estados Unidos. Los cielos sobre California se encendieron con algo que ninguna cámara había capturado antes. Un anillo de fuego apareció sobre la costa del Pacífico, vasto, perfecto y vivo. Desde Los Ángeles hasta San Francisco, los testigos lo describieron como un círculo ardiente suspendido en las nubes. Otros susurraron que parecía el ojo de Dios. El fenómeno duró casi 10 minutos, pulsando con un brillo profundo y rítmico antes de desvanecerse en la noche. El tráfico de la autopista se detuvo, la gente salió de sus coches en silencio. El único sonido era el zumbido de los teléfonos grabando lo imposible. El vídeo se difundió instantáneamente en las redes sociales, llamas formando un círculo impecable, irradiando luz carmesí, como si el propio cielo hubiera abierto una puerta. Los científicos se apresuraron a explicarlo: plasma atmosférico, inversión eléctrica, reflejo de erupciones solares. Pero ninguna teoría podía explicar su simetría, su escala o su momento. Porque sucedió el mismo día en que la nación declaró: no hay reyes en Estados Unidos. Pastores de toda California comenzaron a citar Joel 2:30, y haré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se tornará en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el gran y terrible día del Señor. Para ellos, esto no era coincidencia, era una confirmación, una señal divina de que el cielo estaba observando mientras la nación sacudía su puño hacia el trono de Dios. En una iglesia de Bakersfield, un pastor se detuvo a mitad de sermón, con lágrimas corriendo por su rostro. Esto no es ciencia, dijo en voz baja. Es una advertencia. En Los Ángeles, cientos se reunieron en tejados, algunos rezando en voz alta, otros simplemente mirando al cielo con temor reverente. Una mujer dijo a los periodistas: el aire cambió. El mundo se sintió como si contuviera la respiración. La breve declaración de la NASA: no tenemos explicación en este momento, solo profundizó la inquietud. Porque cuando la ciencia se queda en silencio, la profecía comienza a hablar. A lo largo de las Escrituras, los cielos han sido el cartel de Dios. Desde la estrella guía de Belén hasta la oscuridad del Calvario, declaran su gloria y su advertencia. Y ahora, sobre California, el mismo cielo parece arder con belleza y juicio, una corona de fuego sobre una nación inquieta. ¿Podría este anillo ser un evento natural o una señal sobrenatural? ¿Podría el ojo en las nubes estar recordando a Estados Unidos que el cielo aún reina, incluso cuando la tierra se revela? El cielo nocturno sobre Texas se convirtió en un lienzo de preguntas que nadie podía responder, un disco de luz suspendido inmóvil entre las nubes. Se vio por primera vez sobre Dallas, flotando a baja altitud, brillando con un resplandor frío y plateado. En cuestión de minutos, se extendió hacia el sur hacia Austin y Houston, atrayendo miles de miradas hacia arriba. Los conductores se detuvieron en la carretera interestatal, con los teléfonos en alto, filmando lo que parecía demasiado estructurado, demasiado deliberado para ser un evento natural. A diferencia de los relámpagos o el fuego de meteoritos, el objeto no parpadeaba, brillaba constantemente, su superficie ondulando con tenues círculos concéntricos. Los testigos dijeron que el aire se volvió pesado, el viento se detuvo y un zumbido grave vibró en sus pechos, como si el cielo mismo estuviera vivo. Un ranchero en las afueras de Baco lo describió mejor: no era solo luz. Era energía, como si el cielo estuviera respirando. A medianoche, las redes sociales habían explotado. Algunos lo llamaron un ovni, otros juraron que era una señal de Dios. Los escépticos exigieron ciencia, los creyentes abrieron sus Biblias. Los meteorólogos lo llamaron una rara ilusión atmosférica causada por las luces de la ciudad reflejadas,
Pero los expertos no pudieron ponerse de acuerdo sobre la forma ni sobre por qué emitía un pulso rítmico, captado por sismógrafos locales. La NASA emitió una respuesta vaga: no se ha detectado ningún objeto registrado. Sin embargo, cámaras, tableros de automóviles y sistemas de seguridad en todo Texas capturaron lo mismo: una rueda de luz brillante diferente a todo lo visto antes. En Houston, los pastores reunieron a sus congregaciones durante la noche. Se volvieron a Lucas 9:26, recordando a sus rebaños que los hombres se desmayarán de temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Para ellos, esto no era extraterrestre, era espiritual. El mundo de arriba enviaba advertencias abajo. Otros leyeron 2 Tesalonicenses 2, 9-11, hablando de la fuerte ilusión que vendría en los últimos días, falsos prodigios que engañarían incluso a los sabios. ¿Podría este disco brillante ser esa ilusión, una prueba de fe disfrazada de luz? Algunos científicos admitieron en voz baja extraoficialmente que el evento desafiaba la explicación normal. Un astrónomo dijo: se comportó como un espejismo, pero proyectaba una sombra. Texas se había convertido en el nuevo epicentro de lo desconocido. En una semana, la costa oeste vio fuego en los cielos, ahora el sur vio una rueda de luz. 2 símbolos opuestos, juicio y engaño, ambos escritos en el mismo cielo. Y al amanecer sobre las llanuras, la pregunta permaneció: ¿estaba Texas presenciando una invasión de lo desconocido, o una revelación desde lo alto? Justo antes del amanecer a lo largo de la costa del Golfo, el mar comenzó a moverse contra su naturaleza. El viento dejó de soplar. Las olas se congelaron a mitad de movimiento, como detenidas por una mano invisible. Entonces, sin previo aviso, el océano comenzó a elevarse. Lenta y constantemente, se retorció hacia arriba, formando una espiral de agua que se extendía hacia el cielo oscuro como una torre construida desde las profundidades. Los pescadores cerca de la bahía de Galveston observaron con asombro. El mar se mantuvo como un pilar, dijo uno, pero no hizo ningún sonido. No rugía. No se enfurecía. Giraba en total silencio. En cuestión de minutos, los vídeos comenzaron a inundar las redes sociales, desde cubiertas de barcos, desde cámaras de muelles, incluso desde torres de seguridad. Cada lente capturó la misma imagen impresionante: un enorme tornado de agua, tan ancho como una manzana de ciudad, rotando impecablemente hacia arriba. Los relámpagos destellaban en su núcleo, pero los truenos nunca seguían. Entonces llegó el momento que nadie puede olvidar. Un solo rayo partió el cielo, y dentro de ese cegador destello, se movió una sombra. Al principio, parecía un reflejo, luego como humo. Pero a medida que la luz se estabilizaba, la forma se volvió clara: una figura altísima, similar a un humano, pero mucho más grande que cualquier hombre, se deslizó a través de la tormenta. Parecía moverse dentro de la espiral, su forma luminosa, su contorno inconfundible. Gritos y oraciones estallaron a lo largo de la costa. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron sus teléfonos, temblando, susurrando las mismas palabras una y otra vez: es Él. Es el Señor. Esto no es mí. Un pescador sollozó durante una transmisión en vivo, diciendo: no fue terror lo que sentí. Fue paz. Una paz sagrada y abrumadora, como si Dios mismo hubiera entrado en la tormenta. Los meteorólogos se apresuraron a buscar explicaciones, llamándolo una rara ilusión óptica o refracción de luz a través de vapor giratorio. Pero los lugareños se negaron a creer que fuera ciencia: demasiados lo habían visto. Demasiados habían sentido el peso de ese momento, la quietud, el silencio, la extraña reverencia que llenaba el aire. Las voces proféticas comenzaron rápidamente a conectar las señales: fuego en California, luz sobre Texas, y ahora una tormenta viva que surgía del mar. 3 elementos, 3 advertencias. El profeta Nahum 1:3 cobró vida de nuevo: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Jehová marcha en el torbellino y en la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. En Florida y Luisiana, los creyentes se reunieron en las playas para orar. Muchos dijeron que el viento cambió a mitad de la oración, de cálido a frío, de tranquilo a tembloroso, como si el propio océano hubiera escuchado. Ya sea divino o natural, una verdad resonó en toda la nación: la creación ya no está en silencio.
Los cielos ardieron, el aire brilló, y ahora las aguas se movieron con propósito. Los tres reinos, cielo, luz y mar, habían hablado en un solo mes. Si el fuego advirtió y la luz probó, entonces esta tormenta puede ser la señal de la visitación. Porque cuando el mar se eleva sin viento, cuando los relámpagos revelan una forma que ninguna cámara puede capturar por completo, el cielo no solo está observando, el cielo está caminando entre nosotros. Mientras los cielos sobre Estados Unidos ardían y los mares se volvían inquietos, el corazón de la nación, Washington D.C., comenzó a temblar desde adentro. La tormenta que una vez rugió en los cielos ahora tomó forma en la política, la economía y los propios muros del poder. Era el día 23 del cierre del gobierno. Más de 500.000 de trabajadores federales esperaban cheques de pago que nunca llegarían. Los hospitales se prepararon para recortes, ya que casi 20 millones de estadounidenses enfrentaron la pérdida de cobertura médica. Los bancos de alimentos se desbordaron de familias desesperadas. El ritmo una vez estable de la capital cayó en desorden, no por invasión o desastre, sino desde dentro de sus propias paredes. Luego llegó el anuncio que encendió la mecha. El presidente Donald Trump ordenó la demolición del East Wing de la Casa Blanca, la sección histórica construida a principios del siglo XX, para ser reemplazada por un salón de baile de $300 millones que se decía que sería financiado a través de donaciones privadas y contribuciones personales. Las imágenes satelitales confirmaron lo que pocos podían creer: el East Wing había desaparecido, reducido a escombros, sus columnas destrozadas como el símbolo de una era dividida. Los funcionarios lo enmarcaron como modernización, una restauración de la grandeza para las generaciones futuras. Pero para muchos, se sintió como una profanación, la casa del pueblo destrozada durante el cierre más largo de la nación en la historia moderna. Los críticos lo llamaron un monumento al ego. Los partidarios, sin embargo, lo declararon un acto profético, un símbolo de renovación y fuerza que surge del colapso. Mientras los reporteros se congregaban fuera de las puertas de hierro, estallaron discusiones. Los manifestantes gritaban a través de megáfonos: «Destruyan el orgullo, no la historia», mientras otros ondeaban banderas declarando: «Reconstruyan para la gloria». El mismo espíritu que dividía las calles ahora desgarraba los corredores del poder. Dentro de la Casa Blanca, los rumores se extendieron de que la demolición había ido más allá de lo que incluso el presidente pretendía. Los arquitectos advirtieron sobre grietas en los cimientos cerca de la estructura central. Los historiadores gritaron foul, llamándolo un borrador de legado. Y sin embargo, la construcción continuó día y noche como si estuviera impulsada por una urgencia invisible. Los estudiosos de la Biblia comenzaron a trazar paralelismos con antiguos reyes que reconstruyeron palacios en tiempos de juicio. Nabucodonosor, dijeron, también expandió las salas reales de Babilonia mientras ignoraba los gritos de su pueblo. En el libro de Daniel, ese orgullo llevó a una voz del cielo que declaraba: «El reino te ha sido quitado». Muchos pastores repitieron esa advertencia, llamando al salón de baile el espejo del alma de Estados Unidos, grandioso por fuera, desmoronándose por dentro. La nación que una vez estuvo bajo Dios ahora discutía sobre mármol y dinero mientras sus trabajadores morían de hambre. El trasfondo espiritual era innegable. La casa dividida se había convertido en más que una metáfora, era una realidad. Como Jesús dijo en Marcos 3:25, «Y si una casa se divide contra sí misma, esa casa no puede permanecer». Washington tembló bajo esa verdad. Las luces de la capital brillaban contra el cielo nocturno, pero debajo de esa luz había decadencia, confusión y orgullo. Y mientras la tierra abajo gemía, y los cielos arriba advertían, la pregunta susurraba a través de cada pasillo del poder: ¿había llegado Estados Unidos al momento en que su mayor símbolo de unidad se convirtió en el escenario de su desmoronamiento? Las tormentas rugen en los cielos, en las calles y en las almas de los hombres. Las señales que una vez fueron descartadas como coincidencia ahora forman un patrón: fuego, luz y remolino, cada uno gritando como trompetas de advertencia. Sin embargo, incluso mientras la naturaleza testifica, los corazones se enfrían. La batalla ya no reside solo en la política, sino en el reino invisible, una implosión moral que sacude los cimientos mismos de la fe. Dentro de la Iglesia, la división se profundiza. Las congregaciones que una vez estuvieron unidas por la oración ahora están desgarradas por la ideología. Los pastores toman partido, los bancos se dividen por políticas,
Comunidades enteras se fracturan por líderes en lugar de por el señorío. En los púlpitos de toda América, los sermones suenan más como debates que como declaraciones de verdad. El cuerpo de Cristo, herido desde adentro, sangra en silencio. El cántico de las protestas, "No hay reyes en Estados Unidos", ahora resuena mucho más allá de las calles. Reverbera en aulas, salas de juntas e incluso santuarios. Ese grito desafiante refleja una rebelión antigua, la misma que se susurró en el cielo cuando Lucifer declaró: "Subiré al trono de Dios". Es el espíritu de la autoexaltación, la ilusión de que la humanidad puede gobernar sin su creador. Destronó la verdad en el Edén, y ahora, a través de los canales de la cultura y los medios de comunicación, resurge, revestido de ilustración, tolerancia y progreso. La televisión, una vez una ventana a la información, se ha convertido en un altar de persuasión. Los presentadores de noticias hablan más como profetas de confusión. Las películas glorifican el pecado. Las canciones glorifican la rebelión. Las propias palabras de las Escrituras son burladas como anticuadas. La verdad se ha vuelto negociable, las mentiras usan el disfraz de la libertad. Mientras tanto, un remanente silencioso alaba a una generación que aún se arrodilla, aún escucha, aún espera el sonido de la trompeta. Ven lo que otros se niegan a ver, el temblor espiritual debajo de la superficie de la sociedad. Reconocen que esta no es solo una crisis nacional, sino una colisión cósmica, la luz y la oscuridad contendiendo por el alma de una nación una vez dedicada a Dios. Cada era de la historia ha tenido su punto de inflexión, un momento en que el cielo espera la respuesta de la tierra. Estados Unidos se encuentra ahora en el suyo. Los muros de la moralidad se han agrietado, y la inundación del engaño se vierte a través de ellos. Lo que una vez estuvo oculto en la oscuridad ahora desfila a la luz del día, celebrado y defendido. Sin embargo, incluso en esto, se está cumpliendo la profecía. Isaías 5:20 advirtió: "Hay de los que llaman bien al mal, y mal al bien". Aún así, la esperanza parpadea como una lámpara en la tormenta. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En pueblos pequeños y ciudades concurridas, se están formando círculos de oración nuevamente. Voces se elevan en arrepentimiento, en humildad, en anhelo de avivamiento. Son pocos, pero son suficientes. Dios siempre ha comenzado con un remanente. Y así, la pregunta permanece: ¿se arrepentirá esta generación antes de que el temblor se convierta en quebrantamiento? ¿Despertará la Iglesia antes de que el colapso sea final? Porque el próximo sonido que llene los cielos puede no ser el trueno, puede ser el llamado al retorno. De entre el humo y la confusión, surge una quietud. No el silencio de la desesperación, sino la pausa antes de la revelación. Las tormentas que sacudieron los cielos, las protestas que dividieron las calles, las señales que destellaron a través de la tierra y el mar, todo ahora apunta a una verdad: el Rey no está ausente. Se acerca. Durante generaciones, los creyentes hablaron de su venida como una profecía lejana. Sin embargo, ahora, el aire mismo se siente cargado de expectación. Desde las fronteras temblorosas de Israel hasta la capital rota de Estados Unidos, la tierra gime como si supiera que la historia está llegando a su umbral. Las advertencias han sonado. El temblor ha llegado. Pero en medio de la confusión, un susurro se extiende entre los fieles: levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La esperanza del regreso de Cristo no es un cuento de hadas contado para calmar a los asustados. Es la promesa que ancla el corazón zarandeado por la tormenta. Cada colapso en las Escrituras fue seguido por una resurrección: el diluvio por el arco iris, el exilio por la restauración, la cruz por la tumba vacía. Así será de nuevo. Aún ahora, llegan informes de corazones que despiertan en todo el mundo. En California, donde una vez ardió el anillo de fuego, las esquinas se convierten en reuniones de oración. En Texas, bajo cielos una vez marcados por una luz misteriosa, cientos son bautizados en ríos a medianoche. A lo largo de la costa del Golfo, donde la espiral tormentosa